En este video vamos a terminar de ver el tema de funciones trigonométricas, que es el que iniciamos en la clase anterior. Si recuerdan, en la clase anterior pues vimos en qué momentos podemos utilizar las funciones trigonométricas, vimos cuáles son las funciones, cuáles son las fórmulas que se utilizan y estuvimos haciendo unos ejercicios. Problemas nada más resolvimos uno, si mal no recuerdo. Entonces el día de hoy vamos a resolver dos problemas y posteriormente vamos a ver la parte que nos hace falta, que era la de calcular el ángulo utilizando funciones trigonométricas. Entonces tenemos dos problemas aquí. Primero hay que leerlo, conforme lo vayamos leyendo, pues hay que ir anotando los datos que nos da para poder formular nuestro dibujito, que a veces suele ser pues lo más complicado en los problemas. Dice, desde la parte superior de un faro se observa con un ángulo de declinación de 48 grados una embarcación. Entonces, hasta aquí nos dice que hay un faro de observación. El faro lo vamos a representar más o menos así. Ahí tenemos un faro y dice que se observa con un ángulo de declinación una embarcación. Vamos a representar la embarcación más o menos así. A ver, más o menos así. No puede ser un poquito más chiquita. Ahí está una embarcación. Entonces desde el faro se observa con un ángulo de declinación, o sea, hacia abajo, de 48 grados. Entonces aquí vamos a insertar un ángulo de 48 grados. Y ese ángulo pues debe de estar en la parte superior, ya que dice es desde donde se observa. Entonces aquí en la parte superior vamos a poner ese ángulo de 48 grados. Hasta ahí es lo que nos dice. Se observa desde un faro con un ángulo de declinación de 48 grados una embarcación. Después dice, si el faro tiene una altura de 22 metros, el faro mide 22 metros. Entonces esos 22 metros los voy a colocar aquí. Aquí o acá de este lado, donde ustedes quieran, nada más que se haga referencia pues que es la altura del faro. Y la pregunta es, ¿a qué distancia de la base del faro se encuentra la embarcación? No dice qué distancia hay entre el que observa y el barco. Dice qué distancia hay de la base del faro a la embarcación. Entonces lo que nos está preguntando es qué distancia hay desde aquí hasta aquí, que lo vamos a representar con color verde. Entonces, esto que nos está preguntando lo vamos a representar con una letra que le vamos a poner que sea la letra X. Entonces, la letra X, que es lo que nos pregunta, lo vamos a poner aquí. Entonces, ya tenemos nuestro dibujito. Posteriormente, lo que tenemos que hacer es ubicar la hipotenusa, ubicar los catetos, para ver qué fórmula nos va a servir. Como estamos trabajando con el ángulo que está acá en la parte de arriba, vamos a ubicar qué es la X y qué es el 22. La hipotenusa es el lado más largo, en este caso es el que está en color azul. Entonces el que está enfrente del de 48 grados es la X, o sea que la X sería el cateto opuesto. Mientras que el 22 que está a un ladito sería el cateto adyacente. Entonces, en este caso tengo cateto opuesto y cateto adyacente, o más bien me pregunta el cateto opuesto y tengo el cateto adyacente. Entonces debo de revisar mis fórmulas, cuál es la fórmula que me va a servir. Y checamos las fórmulas, la única formulita que nos sirve que tenga cateto opuesto y cateto adyacente va a ser la de la tangente. Entonces vamos a insertar una formulita que diga tangente. Entonces sería más o menos así. Tangente del ángulo de 48 grados es igual a lo que dice la formulita. La formulita dice cateto opuesto entre cateto adyacente. Aquí todavía no la voy a sustituir los valores hasta el siguiente paso. Sería, me equivoqué, de 48 le puse 28. Tangente de 48 es igual a cateto opuesto. En este caso el cateto opuesto es la letra X. Y el cateto adyacente, ya lo tengo de este lado, es 22.
Y si recuerdan, pues nos pueden quedar dos opciones, que la X esté abajo o que la X esté arriba. Si la X está arriba, perdón, estos dos se deben de multiplicar. Entonces lo vamos a hacer en el siguiente paso. Me quedaría multiplicado, le vamos a poner paréntesis, va a ser igual a X. Uno, el que pasamos hacia la izquierda, es el 22, que se va a multiplicar por tangente de 48. Pero esta tangente de 48, pues de una vez la voy a sacar en la calculadora para ya anotarlo. Vamos a poner tangente, tangente de 48 y sale 1.1106. 1.1106. Esa es la tangente de 48 multiplicado por el 22 que pasamos hacia la izquierda. Y como respuesta final, pues nada más nos queda multiplicar. O sea que la X va a ser igual a, y lo hacemos con nuestra calculadora, 22 por 1.1106. Y nos sale como resultado 24.43. 24.4332. Ahí está, metros. Esa sería nuestra respuesta del problema, es la distancia que hay desde la base del faro hasta la embarcación. Entonces esa sería la resolución del primer problema. Vamos con el segundo y con este vamos a terminar este tema. Dice, una persona que mide 1,80 metros de estatura observa la parte superior de un pino con un ángulo de inclinación de 78 grados. Si la persona se encuentra a 2.5 metros de distancia de la base del pino, ¿qué altura tiene el pino? Habla de dos cosas, habla de una persona y habla de un pino. Entonces, fíjense, ya pues está poquito más difícil. Vamos a hacer el pinito. No hay café. Entonces, ahí está el pinito y para dibujar a la persona, pues ese sí va a estar más difícil. Entonces, a ver, aquí hay una carita. Vamos a poner una persona aquí, más o menos aquí. Así. Y el cuerpo ese sí se los voy a deber. Le vamos a poner nada más un... Ahí está la persona ya. Imagínense la bien hechecita. Entonces tenemos la persona y el árbol o el pino. Tenemos la persona y el pinito. Dice, la persona mide 1,80. Al final vamos a ver para qué sirve ese 1,80, que es muy importante, pero al inicio pues no lo vamos a necesitar. Entonces la persona va a medir 1.80 metros. Aquí está, eso mide la persona. Dice, observa la parte superior de un pino. Entonces la persona está observando más o menos de aquí, donde tiene los ojillos, hasta aquí. Observa
Dice, observa la parte superior del pino con un ángulo de inclinación de 78 grados. O sea que lo que está observando a 78 grados es hacia arriba. O sea que ese 78 grados va a quedar más o menos aquí. Ahí está. Y dice, si la persona se encuentra a 2.5 metros de distancia de la base del pino. O sea que desde la base del pino hasta aquí, ahí sale un poquito chueco, mide otros 2.5 metros. $2.5 metros. Fíjense que aquí viene pues lo que está un poquito más enredoso, un poquito más de dificultad. Si se fijan, no se alcanza a formar ningún triángulo rectángulo en este dibujito. Porque pues la persona, o sea, está aquí, no se fijan, el triángulo no alcanza a llegar hasta acá, hasta abajo, para que se forme nuestro ángulo o nuestro triángulo rectángulo más bien. Entonces, lo que se hace en esta parte es esta distancia que marcamos de la base del pino a la persona, la vamos a recorrer. Déjenme agarrarla nada más. La vamos a recorrer hasta donde están los ojos de la persona que observa. Y si se fijan, pues aquí ya se me formó un triangulito. Esta es una base, este es otro lado, y esta viene siendo la hipotenusa. Entonces, con esta información que tengo, este 2.5, pues es esta misma distancia. Tengo este 78 y lo que voy a poder calcular es la altura del árbol. Entonces, si yo estoy ubicado aquí en esta parte, en este angulito, este que tengo aquí, el 2.5, sería el cateto adyacente. Y la parte de la altura del pino sería mi incógnita, que sería la letra X. Y al mismo tiempo sería el cateto opuesto. Entonces, si tengo cateto opuesto y tengo cateto adyacente, voy a usar la formulita de la tangente otra vez. Entonces me voy a copiar esto que ya hice aquí para ya nada más irlo sustituyendo. Entonces, con la formulita de la tangente, déjenme ver si puedo recorrer esto para que se me montone aquí todo. Ahí está. Entonces, en este caso sería tangente de 78 grados es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Tangente de 78 grados va a ser igual a cateto opuesto, o sea, la X, entre cateto adyacente, que ahora en lugar de ser 2.22, sería 2.5 metros. Y pues vamos a hacer la misma operación. El 2.5 metros que está dividiendo lo pasamos multiplicando. Sería 2.5 metros multiplicado por la tangente de 78, que es lo que me va a salir de mi calculadora. Borramos este, 78, tangente. Por lo regular en su calculadora es al revés. Primero le apachurran la tangente y luego al 78, pero creo que en esta no funciona así. Tangente de 78, no ven. No, eso no es. Es al revés. Aquí es al revés. Aquí se pone primero el 78 y luego se pone tangente. Y sale 470, 46. 470, 46. Y vamos a multiplicar 470, 46 por 2.5. Lo borramos para nada más tomar 4 decimales. 2.5 por 4.70, 46. Y eso me da como resultado final 11.7615. 11.7615 metros. Esos 11.75, 76, 7615. Ese es 11.7615, esa es la altura del pino, pero únicamente es la altura desde, ¿cómo les explico? Desde donde observan los ojos hacia arriba. O sea, esos 11.76 es la distancia desde aquí
pero nada más hasta aquí, hasta donde está observando la persona. Entonces nos hace falta calcular qué distancia viene de aquí para abajo. Que para calcular o para agregar esta distancia de aquí para abajo, le vamos a agregar el 1.80 que dice que mide la persona. Obviamente no va a ser exactamente 1.80 porque sabemos pues que los ojos no están en la parte superior del cuerpo. Pero como es la única medida que nos da, es la que se debe de tomar como referencia. No podemos decir, de los ojos hacia la parte superior va a haber 5 centímetros, hay que quitárselos. Pues eso es algo que no lo podemos calcular, pues. Entonces ese 1.80 se lo vamos a agregar al resultado que ya teníamos y ese va a ser nuestro resultado final. O sea que la altura sería igual a 11.7615 más el 1.80 que es lo que mide la persona. Y eso nos va a dar como resultado 1.80. 13.5615. 13.5615 metros. Ahora sí ya pudiéramos decir que ese es nuestro resultado final. 13.5615 metros. Y pues ya está ahí resuelto el segundo y último problema. Ahora, por último, vamos a ver cómo podemos calcular también los ángulos. Si en un ejercicio me diera la medida de algunos lados, yo pudiera calcular la medida de un ángulo. Para eso también sirven las funciones trigonométricas. Aquí lo vamos a hacer rapidito con dos ejercicios nada más. Si por ejemplo tenemos un triangulito que diga que este lado mide 12 centímetros. Este lado mide 12 y este otro lado mide 5. Mide 12 y 5. Este ángulo pues es el que ya sabemos cuánto va a medir 90. Entonces podemos calcular este ángulo o podemos calcular este ángulo, el que nosotros queramos o el que les señale el ejercicio que deban ustedes de calcular. En este caso yo voy a calcular o voy a pedir que calculemos el ángulo que está en la parte superior. O sea, este va a ser lo que yo quiero que calculemos. Pues si yo pido que calculen este ángulo que está acá en la parte de arriba, hay que ver estos dos lados que serían respecto a este lado. Perdón, respecto a este ángulo. En este caso, este 12 sería la hipotenusa. Y este lado que está enfrente sería el cateto opuesto. Entonces yo tengo las medidas tanto de la hipotenusa como del cateto opuesto. Entonces debo de buscar una fórmula que tenga cateto opuesto y que tenga hipotenusa. Que si observamos cateto opuesto y la hipotenusa solo la tiene la función del seno. Entonces vamos a utilizar la función del seno, que sería insertar función, seno. Aquí está, vamos a poner seno de x, que es la letra que estoy queriendo calcular, es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Déjenme pasarla por un lado, si no, no se va a ver. ¿Cómo la paso por un lado? Ahí está. Ahí está. Y de ahí vamos a sustituir esta misma formulita. Ahí está, más o menos. Sería el cateto opuesto. El cateto opuesto va a medir 5 y la hipotenusa va a medir 12. Ahí está, 5 y 12, 5 doceavos. Hagan de cuenta que lo que vamos a hacer aquí es sacar la función inversa. Para poner esa función inversa se escribe, si es seno, se escribe seno a la menos 1. Que eso iría más o menos así. Ahorita van a ver cómo. Vamos a poner otra formulita. Y esta va a decir seno, pero a la menos 1. Aquí está. Seno a la menos 1 o es la inversa. ¿Qué quiere decir eso?
Le vamos a poner seno a la menos 1 y vamos a sacar el resultado de esta fracción. El resultado de esa fracción 5 entre 12 es 5 entre 12, dividimos y nos sale 0.4166. 0.4166. Hay que agarrar 4 decimales igual que siempre. Y nada más déjenme hacerlo para acá, un poquito más para allá. ¿Por qué no quiere? No se acomoda, así lo vamos a dejar. ¿Qué significa esta función a la menos 1? Todo se va a hacer en la calculadora. Depende de qué calculadora tengan, pues puede variar. Por lo regular en las calculadoras que casi todos utilizamos en las color negro Casio, se tiene que poner de la siguiente manera. Se tiene que poner 0.4166 y luego le van a dar en Shift, que Shift viene siendo un botón que está arriba a la izquierda. Le dan en Shift, en este caso no viene como Shift, viene aquí como segunda función. Le damos en Shift o segunda función y le vamos a apachurrar en seno. Si se fijan aparece el seno a la menos 1, que es la inversa. Le van a apachurrar ahí y automáticamente les va a dar el resultado. Vean, me da 24.62. Ese 24.62 ya sería el valor de la letra X. Insertar ecuación. X es igual a... No puedo acomodar. No sé por qué no lo puedo acomodar. Pero el chiste es que X es igual a 24.62. 24.62. 01 grados. Ahí está, 24.6201 grados. No sé por qué no puedo pasar a la derecha, pero esa es la respuesta. Entonces, antes de... Bueno, voy a recapitular primero, ahorita lo hacemos de otra manera. Se escribe los lados del triángulo para saber qué fórmula vamos a utilizar. Ya que sabemos qué fórmula vamos a utilizar, vamos a sustituir los valores, que en este caso pues siempre nos va a dar los valores de dos lados. Sustituimos los valores de esos dos lados y los dividimos. De eso que dividamos lo vamos a tomar como 4 decimales nada más. Y ya van a utilizar con su calculadora la función inversa de ese numerito que nos salió. Les decía, en algunas calculadoras funciona así. Primero ponemos el número, luego le damos inversa de seno o de coseno, de tangente, pues de la que les haya tocado. Hay calculadoras en las que es al revés, en las que primero le tienen que poner segunda función de inversa de seno y ya le ponen ahí 0.4166, pero eso va a depender de su calculadora. Vean, en esta no se puede. En este es primero pongo el número, después le doy segunda función o shift en su caso en su calculadora, la inversa de seno y ya me va a salir el valor de mi ángulo que se me solicita. Y pues prácticamente es todo. Es primero ver qué medidas te da, ubicar si es hipotenusa, si es cateto opuesto, si es cateto adyacente y ya de esa manera ya podemos sustituir en la formulita y encontrar el valor. Otra cosa que hay que considerar, por ejemplo, aquí yo ya tengo el valor del ángulo que es 24. Si este ángulo mide 24, bueno, con sus demás decimales, ¿verdad? 24 y este mide 90. Entonces yo ya puedo ver cuánto falta para 180 para completar la medida de este ángulo. Y ya con eso ya encontré todos los ángulos. Y si me pidiera también calcular la medida del otro lado faltante, por ejemplo de este, como tengo dos lados, pues puedo utilizar el teorema de Pitágoras que vimos en el tema anterior y calcular esta medida. O utilizar uno de estos dos ángulos que ya voy a conocer y buscar qué fórmulas, si seno, coseno o tangente, también me sirve.
Y pues prácticamente sería todo por esta explicación. Les decía, íbamos a recapitular o a complementar con dos problemas lo que ya habíamos visto y pues el procedimiento para calcular la medida de ángulos cuando nos da la medida de algunos lados.